I anem a seguir en la Panderola en les entrevistes amb els candidats a les autonòmiques. Llanos Masso, candidata a las Cortes Valencianas por Vox, por la provincia de Castellón, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, cuéntanos un poquito de tu vida, ¿a qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu tiempo ¿A qué libre? dedico? Bueno, hay un cambio entre lo que lo dedicaba hasta hace 8 o 9 años a lo que lo dedico ahora. Pues ya hasta que entré en Vox a principios del 2015, bueno, pues era ama de casa, me dedicaba a criar a mis hijas, que en aquel momento eran pequeñas. Yo decidí bueno, que prefería quedarme en casa con ellas. Por suerte, en aquellos momentos el trabajo no estaba como ahora y bueno, pues podíamos vivir desahogadamente con el sueldo de mi marido y decidí quedarme en casa. En el 2015 pues mi vida dio un vuelco prácticamente radical, antes del más radical que fue en el 19. Pues eso, yo como tantas personas pues estaba harta de quejarme en las charlas de café, en las sobremesas del domingo, y vinieron a buscarme los de Vox y en un primer momento les dije que no. ¿Pero ya militabas en algún partido? No, bueno, yo estuve afiliada hace tiempo al Partido Popular, pero vamos, nunca había pues de estos militantes anónimos que hay, que te llegan las cartitas y poco más. Y en el 2015, antes de las elecciones, las primeras aquellas que fueron todas seguidas, municipales, autonómicas, generales, pues vinieron a buscarme a casa los de Vox y yo les dije que no, que locura, que no me iba a meterme en un jaleo de esos. Y ya insistieron, y ya la última vez que insistieron, pues ya mi marido fue el que me dijo, oye, hay veces que hay que hacer lo que hay que hacer. Y a mí eso me hizo darle una vuelta, y entonces les llamé y les dije que vale, que adelante, que les echaba una mano. El les echaba una mano significó pues que en aquel momento me tocó presentarme en el 2015, a los pocos meses me llamaron de Nacional para hacerme cargo de la provincia, y desde entonces pues hasta ahora. Y luego en el 19, claro, cuando entré en las Cortes Valencianas, ahí ya fue el cambio total y mi vida ahora está prácticamente dedicada al trabajo de Vox. ¿Cuál es el papel que tiene que tener una diputada autonómica? Bueno, pues depende mucho de si estás en el equipo de gobierno, si estás en la oposición. Nosotros estos 4 años hemos estado en la oposición y creo que nuestra principal tarea ha sido volver a poner sobre la mesa debates que la mayoría pues habían dado por cerrados. Se había dado por cerrado prácticamente ya el debate de la lengua, se había dado por cerrado ya todos los mantras feministas, todos los mantras climáticos, todos los mantras de género, y se había dado por cerrado ya que la Comunidad Valenciana tenía que estar condenada a un bipartidismo que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Entonces, la función de Vox en estos 4 años ha sido reabrir esos debates. Bueno, por desgracia, de nuestras miles de iniciativas, ninguna ha sido aprobada en las Cortes, incluso se ha dado el caso, te cuento la anécdota de una iniciativa sobre sanidad, recuerdo que la síndica de Podemos, en su intervención, dijo: me parece muy extraño que ustedes hayan presentado una iniciativa tan buena, pero como son unos fascistas vamos a votar que no. O sea, ese es el sectarismo con el que nos hemos tenido que encontrar en las Cortes Valencianas. Por eso digo que, bueno, aprobar iniciativas no hemos podido aprobar ninguna, pero sí hemos podido volver a traer debates que la mayoría daban ya por cerrados. Pero reabrir, por ejemplo, el debate de la lengua y que se radicalice tanto desde un punto y desde otro. Hay denuncias porque se les habla en valenciano y no se les atiende en castellano, y hay denuncias porque se les atiende en castellano y no se atiende en valenciano. Politizar, judicializar la lengua no es judicializar y politizar un poco las tradiciones, porque el valenciano y el castellano son 2 lenguas cooficiales que conviven. Ese es el principal problema que existe con la lengua. Aquí nunca habíamos tenido problemas con la lengua, la gente se expresaba libremente en castellano, en valenciano, como le daba la gana. Y el problema con la lengua surgió cuando surgió la imposición lingüística, primero porque el Partido Popular, bueno, pues se puso un poco de perfil en ese tema, supongo que para contentar a los nacionalistas. Todo empezó con la cesión y el blindaje de la Academia Valenciana de la Lengua en el Estatuto de Autonomía por parte del señor Zaplana, y luego cuando estuvo gobernando el Partido Popular, pues ponerse un poco de perfil y no defender de verdad una libertad lingüística. Después de todos esos años, pues llegó el gobierno del Botánico y bueno, el señor Ximo Puig tenía que de alguna manera contentar a sus socios de Compromís, y al final lo que han hecho ha sido usar la lengua como un arma.
como un arma y sobre todo ellos buscaban en cualquier momento encontrar algo diferencial, algo que ellos llaman identitario. Claro, ¿qué es lo que diferencia que pueda ser usado pues a un valenciano, de un murciano, de un aragonés? La lengua. Entonces la lengua es lo que ellos han usado, la lengua que es cultura, que es tradición, que es un medio de comunicación, ellos la han usado para crear esa identidad que quieren crear de esos ilusorios países catalanes y como digo, bueno, pues ha sido una cesión del presidente Puig a sus socios de Compromís que además ya han asumido los socialistas también como suya. ¿Se ha politizado la lengua? Sí, se ha politizado la lengua, pero desde luego quien la ha politizado no hemos sido nosotros. Desde Vox se han presentado denuncias, ¿no? Porque nosotros lo hemos presentado denuncias no por el tema de la lengua, que es muy distinto, sino por el tema de la libertad. Lo que no es de recibo es que nuestros hijos no puedan estudiar en español en los colegios de la Comunidad Valenciana, que prácticamente todas las comunicaciones que recibes de la administración sean en valenciano. Y claro, lo que no puede ser, no puede ser. Nosotros no es el tema de la lengua, es el tema de la libertad. Nosotros siempre que haya cualquier recorte de libertades, pues desde luego lo pelearemos en las instituciones, en la calle, en los juzgados. Ahí están los programas experimentales en educación infantil que están sin desarrollar, pero están sin desarrollar porque la Consellería sabe que son inconstitucionales. Esos programas experimentales que se les están dando y se están implementando en nuestros colegios, lo que suponen es un 90% de valenciano, un 10% de inglés y un 0% de español. Si esa es la proporción razonable de la que hablaba el Tribunal Constitucional. Vox presenta candidaturas en ¿cuántos municipios de la provincia de Castellón? En 18. En 18. ¿Qué pasa? ¿Que de 135 no ha habido posibilidad o es poco a poco? ¿Hay que ir lentamente? Sí, a ver, nosotros hemos aumentado más de un 200% las listas que presentamos. Porque en las pasadas elecciones, ¿cuántos presentaron? 6. Entonces, nosotros queremos crecer con unas bases sólidas, no nos pase como pues les pasa a otros, por desgracia. ¿Nombres? Ciudadanos, por ejemplo. Y nosotros, nuestra provincia es muy significativa porque de los 135 municipios tenemos muchísimos municipios de 200 habitantes hacia abajo, otros tantos de 2000 hacia abajo y municipios grandes, medianos grandes, pues la verdad es que quedan 30 y tantos. Nosotros hemos empezado la implantación en esos municipios grandes porque es más sencillo. Prácticamente cubrimos desde Vinaroz hasta Burriana toda la costa, hasta Valdiusón, Nules, Villavieja, Moncófar, Chilches, Alquerías, bueno, Castellón. Pero claro, el avanzar hacia el interior, cuando quieres avanzar con seguridad, es complicado. Es complicado por dos motivos. Primero, porque los municipios son muy pequeños y la gente tiene miedo a significarse. Es triste, pero es así. No es por falta de trabajo, nosotros hemos visitado esos municipios y la gente te dice, no, es que yo tengo el bar y si me significo con Vox pues puedo tener problemas, y a otro hablas con él, ¿no? Yo os ayudaría, chico, pues ayúdanos. No, es que la meva dona teléfono y claro, si nos significamos con Vox pues podemos tener problemas. Yo los entiendo también, yo los entiendo porque muchos de nuestros candidatos, muchos de nuestros voluntarios pues están teniendo algunos problemas. Pero bueno, hay que tener calma, esto es un proyecto, es una carrera de fondo. Estas elecciones van a ser muy importantes y lo digo también porque dentro de 4 años, cuando en esos municipios más pequeños donde nos ha costado tanto entrar, por ejemplo, nos costó mucho entrar en San Mateo, ya tenemos lista en San Mateo, por ejemplo, en Vinaroz, cuando vayamos avanzando hacia ese interior que es más complicado, ya la gente habrá visto que hay concejales de Vox en los municipios de alrededor del suyo, pues estoy hablando pues, de Catí, de Cálich, están viendo que hay en Vinaroz, en Peñíscola, en Benicarlo, y que son gente normal, que está normalizado y que no pasa absolutamente nada. ¿Cómo está el interior desde el punto de vista de Llanos Massó, la provincia de Castellón? Pues la provincia de Castellón, en el interior, está en la UCI. En esa UCI que no tenemos en el hospital de Vinaroz, pues así está nuestro interior. Nosotros, aunque no tengamos candidaturas allí, sí que hemos visitado esos municipios y esos municipios se quejan del abandono, se quejan de las políticas agrarias que se están siguiendo. Los municipios de interior son municipios rurales, son municipios agrícolas, son municipios ganaderos y se quejan del abandono
del gobierno autonómico, del gobierno nacional, incluso de Europa, en el tema de la agricultura. Nosotros nos estamos comprometiendo a volver a negociar la política agraria común para que nuestros agricultores no sean los maltratados. No puede ser que nuestros agricultores estén dejándose la sangre, la piel y el sudor en sus campos y al final tengan que decirle a sus hijos, mira, oye, no, vete a Castellón, vete a Valencia, vete a donde sea, pero no te quedes en el campo porque esto no da para más. No puede ser que a ellos se les exijan unas cosas que no se les están exigiendo a terceros países. No puede ser que estemos trayendo productos cuando aquí estamos en plena campaña, y lo que no puede ser es que no se haga una política hídrica que haga que el agua sea accesible a todos. El otro día en Altura unos señores nos quejaban de la sequía que había. Claro, no puede ser. Nosotros pero la sequía no la podemos controlar. No podemos controlar si llueve o no llueve, pero sí podemos hacer un plan nacional del agua en la que haya una interconexión entre cuencas y llegue. Estamos tirando muchísima agua al mar, estamos tirando muchísima agua al mar en el Ebro, estamos dando a Portugal mucha más agua de la que nos exigen porque el Duero pase por Portugal. Claro, hay que plantearse un mapa de cómo estamos, de qué es lo que tenemos y a partir de ahí pues hacer un plan nacional del agua, que se puedan interconectar las cuencas y que el agua pues llegue a todos. ¿Y en ese plan nacional del agua de qué manera le afectaría a la provincia de Castellón? Hombre, si conseguimos interconexionar las cuencas, el agua del Ebro se podrá conectar atravesando la Comunidad Valenciana, pues se podrá conectar con las cuencas del Júcar, del Segura, y tendremos garantizada más cantidad de agua. Si gana Vox, ¿esa será una de las propuestas que defenderá a nivel nacional? Sí, esa es una de las propuestas que defenderemos a nivel nacional porque, como digo, España no es solo las grandes ciudades. Parece ser que al final lo que quieren es convertirnos en un país urbanita, el campo lo están abandonando y desde luego eso es fundamental para que nuestro campo siga adelante. Esa será una de las grandes apuestas, pero otra también será la soberanía energética para que la gente pueda tener un acceso a la energía más barato de lo que lo estamos teniendo ahora. En cuanto a energías renovables, las líneas de muy alta tensión, la famosa MAT, que ya lleva varias manifestaciones convocadas, pueblos que protestan por las formas. ¿Qué opinión tienes? No, a ver, nosotros desde Vox creemos que implantar renovables está bien, pero hay que hacerlo todo con medida. O sea, no podemos llenar nuestros campos de placas fotovoltaicas ni de molinos de estos de viento. Lo que pasa, el problema que tenemos aquí es que vamos hacia una transición energética forzada. Las transiciones siempre han sido cuando estábamos preparados para ello. A ver, desde que el mundo es mundo, pues se ha ido avanzando en la industria, en la ciencia. Se pasó de la lámpara de petróleo a la bombilla incandescente cuando la bombilla incandescente era factible, era asequible y se podía hacer. Ahora pretendemos pasar a unas energías renovables y a unas energías totalmente limpias cuando todavía no estamos preparados para eso, cuando la tecnología todavía no está preparada para eso y estamos cerrando las centrales de carbón, cerrando las centrales eléctricas, cerrando las centrales nucleares y pagando la energía a precio de oro y creando una miseria y una ruina en nuestro país que otros países no lo están haciendo. Alemania, tan ecologista, cuando han venido maldadas, cuando ha habido un aumento de precios de la energía, ha prolongado las centrales nucleares, ha vuelto a quemar carbón, pero es que aquí parece que somos los más de todo. Y claro, al ser los más de todo, los más ecologistas, los más resilientes, los más sostenibles, al final vamos a terminar por ser los que más ruina vamos a crear. Llanos, las universidades son importantísimas para que una sociedad esté bien vertebrada. La financiación de las universidades es una asignatura pendiente que hay en esta comunidad y la Universitat Jaume I, por ejemplo, recibe 3.600 euros menos que recibe de alumnos, por ejemplo, de la Politécnica de Valencia. ¿Qué tenemos que hacer con las universidades? ¿Cuál es vuestra política? A ver, las universidades, primero y principal, tienen que recibir la financiación que necesitan para seguir funcionando, pero segundo y no menos importante, tienen que volver a ser los centros del saber, los centros de la excelencia, los centros del debate, los centros de la libertad.
y no ser los centros ideológicos en los que se están convirtiendo hoy en día. No hace falta más que entrar a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castellón, y ya no digamos en Valencia. A la universidad tiene que volver el debate, tiene que volver la libertad, y desde luego a día de hoy pues eso... ¿Quieres decir que no hay libertad en las universidades? Desde el momento en que, y te voy a decir un caso que además, bueno, como es público conocido, no hay ningún problema, nuestra responsable de jóvenes es acosada en la universidad, es acosada por alumnos y es acosada por profesores porque es la responsable de Vox de jóvenes en la provincia de Castellón. Eso no es libertad, eso no es libertad. El tema de la costa, ¿cómo está la costa? La costa, pues si el interior lo tenemos mal, pues la costa no anda mucho mejor. Esa es una competencia nacional, las competencias de costas. Sí, pero son los ayuntamientos al final los que acaban pagando el pato. Claro, nosotros también lo que pretendemos es que se acometa de verdad una reforma para que nuestras costas no padezcan lo que están padeciendo, para evitar esa reversión de las playas, y ya no solo por tema paisajístico, por tema de cuidar el medio ambiente, sino tema económico. O sea, nuestra costa vive del turismo. Tenemos que hacer de la provincia de Castellón y de toda la comunidad, pero hablando de la provincia de Castellón, un referente en turismo. La gente fuera de aquí, bueno, pues sí puede conocer Peñíscola, Benicàssim y poco más, y nuestra costa, desde el norte hasta la provincia de Valencia, tiene que ser un referente turístico, lo mismo que el interior, que hablaba antes. ¿Y cuáles son las propuestas que tenéis en ese sentido para el turismo en la provincia de Castellón? Para el turismo en la provincia de Castellón, primero la regeneración de las costas, que hay un plan nacional de hace muchos años, no es de Vox, pero que no se ha implantado, de regeneración del litoral. Desde luego hay que modificar el patibel, no es de recibo que en las playas de Castellón no se pueda usar pues nada más que los 2 meses y medio, 3 de verano, cuando aquí podíamos tener pues prácticamente todo el año, y si no todo el año, pues desde el mes de marzo o abril hasta octubre, turismo de toda España y del extranjero. Pero claro, es lo que se nos quejan muchos hoteleros, es que en la playa no está preparada porque no están las pasarelas, porque no están las duchas, porque no dejan poner absolutamente nada, porque Patibel, el ayuntamiento, ha decidido darle una calificación medioambiental a la playa que impide el uso de los turistas durante el resto del año. Eso no hay por dónde cogerlo. Hay que mejorar las infraestructuras, hay que mejorar la conexión entre el puerto y el aeropuerto de Castellón, y hay que traer un turismo de calidad, un turismo que ponga el nombre de Castellón en el resto de España y en Europa. Hemos tenido 2 incendios importantísimos, muy heavies en la provincia de Castellón, el del verano pasado en Begís, el de el Alto Millars estas últimas semanas. ¿Cuál es la política forestal de Vox? ¿De qué manera se van a defender los bosques? La provincia de Castellón es la segunda provincia más montañosa de toda España. Pues los bosques, primero lo que hay que hacer es derogar toda la legislación hiperecologista que tenemos, que no permite a los lugareños las actividades que se les permitía antes en el monte, que no permite limpiar los montes como debían de limpiarse los montes. Hay que hacer una vigilancia continua de nuestros montes. Mira, en el último incendio todavía estaban en el suelo todas las ramas y todos los árboles que cayeron en la nevada del 2017. Eso es un combustible, en cuanto salta una pequeña chispa, arde el monte entero. Desde luego, primero, derogar toda esa legislación que impide las labores que siempre se han hecho en el monte. Los cazadores siempre han cuidado el monte, los ganaderos han cuidado el monte, los agricultores han cuidado el monte, y sin embargo, todas esas actividades se están demonizando. Se intenta acabar con la caza, están acabando con nuestra ganadería y con nuestra agricultura, como te he dicho antes, y por tanto, ese es el fin de nuestros montes. A ver, Llanos, ¿qué vas a hacer cuando seas diputada autonómica? ¿Cómo va a ser la defensa de la provincia de Castellón? Bueno, pues voy a seguir haciendo lo que he hecho estos 4 años. Espero que ya mi grupo parlamentario forme parte del equipo de gobierno y, por tanto, las iniciativas que propongamos se puedan llevar a cabo. El otro día, cuando estuve hablando con Carlos Flores, le pregunté si tenía relación con Carlos Mazón y me dijo que no tenían ni siquiera el teléfono, que habían coincidido en un par de ocasiones, o sea, ni siquiera han hablado. ¿Se ha hablado en Vox de cuáles son los condicionantes que vais a poner encima de la mesa para gobernar?
cuáles son las consellerías que queréis, Bueno, en caso de que gane el bloque de las derechas. Sí. A ver, nosotros lo primero es que hay que dejar claro que nuestra prioridad es sacar al gobierno de izquierdas de la Generalitat Valenciana. Y esa, como digo, es nuestra primera prioridad. Por tanto, lo que sí necesitamos saber es si también es una prioridad para el Partido Popular. Porque claro, nosotros lo hemos dicho abiertamente siempre que nos han preguntado. Es nuestra prioridad, de hecho lo ha dicho hasta nuestro presidente Santiago Abascal. ¿Qué vamos a poder hacer en un hipotético gobierno con el Partido Popular? Bueno, pues esas líneas rojas que tú dices las van a marcar los ciudadanos el próximo día 28. Dependiendo de la fuerza que nos otorguen los ciudadanos en las urnas, pues a esa será la fuerza que nosotros tengamos en ese hipotético gobierno. Yo cuando me dicen, vosotros derogaréis tal, derogaréis cual, y yo siempre les digo, no, depende. Me dice, hombre, depende, ¿no lo tienes claro? Sí, yo lo tengo muy claro, pero dependerá de la fuerza. Pero vais a hacer una división, vais a hacer una división del número de votos o de escaños conseguidos para saber el número de consellerías que habrá y el reparto. ¿Va a ser proporcional al número de escaños? El reparto tendrá que ser proporcional al apoyo que ha tenido Vox. ¿Y cuáles son las consellerías por las que no pasáis, que queréis tener? Las que queremos tener, pues a día de hoy, a ver, puede variar mucho. Las que no queremos tener, pero que tampoco queremos que tenga el Partido Popular, son las que hay que eliminar, que es, por ejemplo, la Consellería de Memoria Democrática, Transparencia y no sé cuántas cosas más, la Consellería de Vivienda, que antes era una dirección general, y ahora que tenemos una consellería, además del vicepresidente, el tema de vivienda está hecho unos zorros. Por tanto, nosotros quizá las que vayamos a tener, hombre, a nosotros por gustar, bueno, nos gustaría tener educación, nos gustaría tener agricultura, nos gustaría tener industria, nos gustaría tenerlas todas, pero sabemos que eso no va a suceder. Pero lo que sí que tenemos claro son cuáles no queremos ni tener nosotros ni que tenga el Partido Popular, porque lo que hay que hacer es una reducción drástica del gasto político, y eso pasa primero por adelgazar el número de consellerías, adelgazar el número de asesores, adelgazar toda esa administración. Pero eso de adelgazar el número de asesores lo dicen todos y luego pasa lo que pasa. Hombre, a ver, si hay menos consellerías, evidentemente tiene que haber menos asesores. Mira, la solución para adelgazar el número de asesores en Vox, bueno, todavía no hemos podido mostrarlo porque no hemos gobernado, pero tenemos muy claro que cuando más asesores significa que el que dirige una consellería es más incompetente. O sea, es directamente proporcionar la incompetencia de quien está gobernando con el número de asesores que necesita. Lo vemos con el presidente del gobierno, con el señor Sánchez. Y tenemos el ejemplo, nuestro ejemplo es Castilla-León. Uno de los nuestros tomó posesión, creo que fue de una dirección general, para la semana siguiente acabar con esa dirección general. Ese fue su cometido y esa fue su función. ¿Y qué hizo terminar, luego? Pues irse a su casa. Irse a su casa, porque nosotros no estamos ahí por un proyecto personal. Nuestro proyecto, el proyecto de Vox, es muy claro. Yo sé que hay gente que no le gusta lo más mínimo, hay gente que sí que le gusta, pero de lo que no nos pueden acusar es que no somos claros en nuestras propuestas. Y como digo, en Castilla y León el ejemplo ha sido claro. Me quedaba el tema de la cerámica, hablando de industria. ¿Cuál es la postura? Hombre, la postura es apostar por la industria puntera en nuestra comunidad. Desde luego, para ello pues hay que implementar las otras medidas que te decía antes, conseguir la soberanía energética, porque el principal escollo que tienen a día de hoy son los costes energéticos, las azulejeras, no ponerles trabas, dejar a los empresarios que trabajen, dejar a las empresas que creen trabajo, porque el trabajo no lo crean los gobiernos lo que tienen que hacer es no poner palos en las ruedas. Y luego, además, pues tener a gente que sepa lo que tiene entre manos. Ahora, con las industrias a la cerámica, lo que no puede ser es que nos digan que se les van a dar unas ayudas, pero que necesitan que el periodo de pago a proveedores no exceda de 60 días. Dices, vamos a ver, tú que estás legislando en ese tema, no tienes ni idea de lo que tienes entre manos. La cerámica, en el 90% es exportación al extranjero. No se puede tener un pago a proveedores de 60 días. Y luego la segunda parte, eliminar todos esos mantras ideológicos que tienen, que crean miseria. Antes era en el campo, pero ahora es en la industria. No puede ser que de esas ayudas que necesitan como agua de mayo nuestras azulejeras se vean forzadas al 50% tener que dedicarlo a reducir emisiones. A día de hoy lo que nuestra industria necesita es mantener los puestos de trabajo, mantener la liquidez en la empresa, mantenerla funcionando. La prioridad no es, ahora mismo de hoy, dedicar el 50% de las ayudas a reducir emisiones. La prioridad es salvar las empresas y salvar los trabajos de miles de familias que dependen de esas empresas.
En cuanto a violencia de género, ¿cuál es la postura de Vox? La postura de Vox es bien conocida de siempre y es que la violencia no tiene género. Nosotros condenamos todo tipo de violencia y de hecho somos los únicos que pedimos penas mayores para los agresores sexuales, para los maltratadores, para los asesinos, pero de todos, de todos. La ley de violencia de género no protege a una mujer que es maltratada por su pareja lesbiana. ¿Eso es defensa de las mujeres? No. Eso es una condena al varón. No puede ser. Un sistema democrático no puede tener una ley en la que las condenas dependan del sexo de quién es el delincuente y quién es la víctima. Dicen, no, es que hay más agresores varones. Bien, y si se diera el caso, por ejemplo, de que se demostrara que los robos con violencia se producen, sobre todo los mayores delincuentes están en la franja entre 40 y 50 años, entenderíamos que se legislara que cuando hay un robo con violencia la condena sea mayor si tienes entre 40 y 50 años. No. Toda la violencia es condenable, toda la violencia es violencia, pero sobre las mujeres, sobre los ancianos, sobre los niños, y desde luego, como digo, a nosotros nos acusan de no proteger a las mujeres, pero somos nosotros los que estamos pidiendo penas más duras, cuando son otros los que están soltando a violadores y a pederastas. Cuando el acoso es en el ámbito laboral, ¿qué pasa? Pues que es violencia exactamente igual. Es violencia exactamente igual. O es que no hay casos de alguna mujer en un cargo directivo que acose a un trabajador inferior a ella. Existen. En menos número me dirás posiblemente. Bueno, pues es posible. Pero ¿por qué tiene que tener una condena diferente? ¿Por qué tenemos que diferenciar por sexo a una víctima? Hazme una quiniela. ¿Una quiniela? Una quiniela. A ver. Una quiniela para los resultados autonómicos. Porque las encuestas hacen unas horquillas que se manejan una diferencia de un escaño entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas, pero según vuestras encuestas, ¿tenéis encuestas? ¿No vais a tener encuestas? No, nosotros no hacemos encuestas. ¿Por qué no hacéis encuestas? Pues porque, a ver, nosotros las encuestas, siempre lo hemos dicho, lo ha dicho casi siempre nuestro presidente, primero es una foto fija de un momento y segundo, la mayor parte de ellas están orientadas a dirigir el voto. Es un experimento sociológico que está orientado a dirigir el voto y depende de quién encargue la encuesta, pues sale una cosa o sale otra, excepto cuando la encarga Ciudadanos, que encarga una encuesta a ver cómo les va y la encuesta dice que no van a salir. Pero no es lo habitual. ¿Y podemos conseguir el 5%? Nosotros esperamos que no. Esa quiniela, porque aunque no hagáis encuestas haréis quinielas. Bueno, a ver, la quiniela es más que una quiniela, es una carta de deseos, y una carta de deseos es, bueno, pues que la izquierda baje todo lo que tenga que bajar, que los comunistas no entren en las Cortes Valencianas y, si fuera posible, los separatistas tampoco, y que desde luego Vox sea determinante a la hora de formar un gobierno y tenga la fuerza necesaria para poder modificar las políticas que se están haciendo, para que no sea simplemente una alternativa entre el Partido Socialista y el Partido Popular, sino que verdaderamente podamos forzar de alguna forma esa tradicional tibieza del Partido Popular para derogar todo lo que hay que derogar y que no sea simplemente un mantenedor de las políticas que han implementado antes los socialistas. Pues, ¿cuál de las dos cámaras es? Pues esta cámara, ¿vale? La tienes ahí para dirigirte a los espectadores de MediTV, que también son electores del 28 de mayo. Bueno, pues yo lo único que le quiero decir a los espectadores de MediTV es que el 28 de mayo nos estamos jugando muchísimo. En la Comunidad Valenciana, 4 años más de gobiernos del Botánico con comunistas, separatistas y socialistas, ya sería prácticamente ponernos en un punto de no retorno. Y como he dicho a lo largo de la entrevista, que Vox pueda llevar adelante sus políticas, que Vox pueda derogar toda la legislación sectaria que estamos viviendo y que podamos de verdad pelear por nuestras familias, pelear por el campo, pelear por nuestra industria, va a depender del apoyo que recibamos el día 28 de los ciudadanos. Cuando nos preguntan, ¿haréis esto? Pues yo le diría, depende de qué, bueno, pues del apoyo que recibamos, y nuestra acción de gobierno pues irá encaminada a lo que todo el mundo conoce, a cuidar nuestros pueblos, a cuidar nuestras ciudades
que en definitiva pues es cuidar nuestra provincia y nuestra nación. Bueno, pues ahora vamos a hacernos una foto. Muy bien. Una foto que yo soy malísima para hacer. Ah, yo con los selfies no me da claro. Uy, Yolanda madre es mía, ¿qué he una hecho? artista, pero... Espera, ahora, a ver si soy capaz. Ahí, yo siempre digo que no me salga papada, porque es lo que peor llevo. No me gusta nada. A mí me pasa igual. Vale, cambiamos de... así, vale. Ay. Pues nada, Llanos, muchísimas gracias Nada, por haber a vosotras. venido y que repartan suerte. A ver, ya quedan menos. Venga. O sea que